Tres etapas de la vida humana. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Three stages of human life. Luke chapter 16, verses 19 to 31. Shalom, me llamo Esdras. Soy un cristiano coreano y siempre estoy agradecido con el pueblo judío que ha transmitido fielmente la Biblia para la humanidad. Gracias a ellos y al libro, pude conocer al Creador del universo y a su Hijo Jesús, el Salvador del mundo. Eso fue lo mejor que me ha pasado, y desde entonces la Biblia se ha convertido en mi libro favorito. Los ricos y los pobres viviendo juntos. La historia de un hombre rico y Lázaro está escrita solo en el Evangelio de Lucas. En esta historia Jesús relata la vida de dos hombres. Uno es rico y vive en el lujo, el otro es pobre y está muy enfermo. El hombre rico es presentado así, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. No olvides que púrpura y lino fino eran muy caros en esos días. Parece que este hombre era tan rico que no tenía que trabajar nunca. La descripción de Lázaro es más larga, versículos 20 y 21. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. El nombre Lázaro deriva del nombre hebreo Elazar, que significa Dios ayuda. Al contrario, con el significado de su nombre, Lázaro era miserable. Y el hombre rico que le permitió que fuera puesto en su puerta no parece un mal tipo. Ser rico no es un pecado. Los ricos y los pobres viven juntos en esta tierra. Pero nadie vive para siempre. Tanto los ricos como los pobres mueren por fin. En el versículo 22 dice que los dos hombres murieron. El tiempo de un hombre desde que nace hasta que muere se llama vida. Esta vida tiene un comienzo, nacimiento, y un fin, muerte. Dura aproximadamente 70 a 80 años. Hoy en día se viven aún más años. La vida puede ser feliz por la salud, la riqueza, las relaciones humanas y la prosperidad. Y también puede ser miserable a causa de la pobreza, las enfermedades, la tragedia y otros acontecimientos similares. Muchas personas desean y se esfuerzan para mejorar la calidad de esta vida. Vale la pena hacerlo mejor para que la vida sea feliz. Sin embargo, la calidad de esta vida puede cambiar en cualquier momento. La historia más allá de la muerte. La historia de un hombre rico y Lázaro no termina en el momento de la muerte de ambos hombres. Después de sus muertes, la historia se traslada a otro mundo del que apenas conocemos. Esta parte de la historia es mucho más larga que la historia de vida del que acabamos de hablar. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Es decir, en el momento en que Lázaro muere, los ángeles vienen a él y lo llevan al seno de Abraham. Abraham había vivido unos 2000 años antes de la época de Jesús y había muerto hace mucho tiempo. ¿Qué significa entonces el seno de Abraham? Nosotros, que vivimos en esta tierra, no nos es fácil responder a esta pregunta. De todos modos, debe ser un buen lugar. Después de que el hombre rico murió, lo encontramos en el Hades, versículo 23. En la Biblia, Hades es un lugar donde van los muertos. Para nosotros, cualquier persona que esté en el Hades está muerto. Pero Jesús dice que en el Hades estaba siendo atormentado. Y el hombre rico levantó la vista y vio a Abraham muy lejos y Lázaro en su seno. Según estas palabras y las siguientes, el llamado Hades está lleno de la vida en lugar de muerte. Lo creas o no, realmente es otro tipo de vida. El siguiente diálogo entre el hombre rico y Abraham, versículos 24 a 31, es la parte más interesante de esta historia. Versículo 24. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. De hecho, el hombre rico no murió. Implora a Abraham, quien tampoco murió. El hombre rico está agonizando en el llama, no pudiendo ser convertido en ceniza sin vida. Le pide a Abraham, su antepasado, un favor. Todavía no sabemos por qué el hombre rico sufre esta agonía después de su muerte. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Las palabras de Abraham nos son un poco extrañas. Si disfrutamos de nuestra vida en la tierra, ¿vamos a ser atormentados después de la muerte? ¿O si sufrimos durante la vida, seremos consolados después de la muerte? No creo que este pensamiento sea correcto. Una cosa estoy segura, es que el hombre rico estaba interesado solo en la vida terrenal, no se preocupaba de su vida después de la muerte. Y hoy existen muchas personas que viven su vida como el hombre rico. Abraham continúa, versículo 26. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. En la tierra los ricos pueden volverse pobres y los pobres ricos. Esto sucede a muchos, pero el cambio de estado, feliz y miserable, no transcurre después de la muerte. Una vez que te llevan a un lugar, ahí estarás para siempre. Es imposible pasar de un lugar a otro. Hay un gran abismo entre ambos lugares. El primer problema del hombre rico. Cuando su pedido fue rechazado, el hombre rico le pidió a Abraham otro favor. Versículos 27 y 28. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El hombre rico ahora suplica por su familia.
Es uno de esos hombres típicos que cuidan a sí mismos y a sus familias. Le pide a Abraham algo que sea una buena idea para él. Si Lázaro, quien murió y es sabido por su familia, es enviado de regreso a la tierra y les advierte sobre el lugar de tormento después de la muerte, piensa el hombre rico, cambiarían su curso de vida y evitarían ir a este lugar doloroso. Hasta este momento todavía no sabemos nada de lo que pasó a este hombre durante su vida terrenal. A pedido suyo, Abraham le da una respuesta inesperada. Versículo 29. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. La frase Moisés y los profetas se refiere a la Biblia de ese tiempo o el Antiguo Testamento de hoy. Dios dio su palabra al mundo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, como se menciona en la Biblia misma. En la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, podemos encontrar suficiente información sobre la vida más allá de la muerte. La palabra de Dios nos advierte que no vengamos al lugar del tormento por nuestra incredulidad. El mundo tiene a la Biblia y la oportunidad de evitar estar en el lugar de tormento en el futuro solo se da en la vida terrenal. En este versículo 29 encontramos el primer problema del hombre rico. Él no creía ni obedecía la palabra de Dios. Estaba interesado en aumentar su riqueza y disfrutarla en lugar de prestar atención a la Biblia. Este fue el peor error que cometió en su vida y ahora es demasiado tarde para arrepentirse. La Biblia no es para las personas que están en el Hades, es decir, el lugar de los muertos. Es para las personas en esta tierra. Dios se enojará cuando prestes más atención a las riquezas mundanas u otras que a su palabra. El segundo problema del hombre rico. De inmediato el hombre rico refuta a Abraham. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. La resurrección de los muertos puede ser un poderoso medio de testimonio para los vivos. En cierto sentido, él está en lo correcto. Acá encontramos al segundo problema del hombre rico en este versículo. Escuchen, lo que dice el hombre rico es: se arrepentirán. ¿Acaso el hombre rico no se arrepintió mientras vivió en la tierra? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Cuando un hombre quien solía buscar otra cosa en lugar de Dios, gira su búsqueda, cambia su dirección y comienza a relacionarse con Dios, a esto llamamos arrepentimiento. Aquellos que no se arrepienten ante Dios están destinados a ser atormentados para siempre después de la muerte. Es por eso que es necesario arrepentirnos. Cada uno de nosotros debemos restablecer nuestra dirección de vida hacia Dios, el Creador. Sin arrepentimientos, los hombres probablemente serán siervos del dinero u otras vanidades mundanas en lugar de servir a Dios. Jesús cierra esta historia con esta frase final de Abraham, versículo 31.
Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Nuestro Dios ha resucitado a su único Hijo Jesucristo de la muerte como una señal importante de salvación. Incluso este poderoso medio de prueba no puede convencerte si no escuchas la palabra de Dios. Hubo otro hombre también llamado Lázaro, que en realidad fue resucitado de la muerte por Jesús. Los líderes religiosos de Israel han tratado de matar a Jesús y a Lázaro a causa de este evento. 3 etapas de la vida humana. Resumamos brevemente. Hay otra vida después de nuestra muerte física. Esta muerte física no es la muerte real. En cierto sentido, nadie muere en realidad. Después de nuestra muerte, la vida continúa de una forma totalmente diferente. Esa vida dura para siempre. Una vez que su destino se decida allí, no se podrá cambiar jamás. Si quieres disfrutar de una vida feliz ahí, debes escuchar, creer y obedecer la palabra de Dios y arrepentirse. Es difícil creer que haya otra vida después de la muerte física. Piensa en la vida en el vientre de la madre. Un feto pequeño concebido en el útero de una mujer es una vida. El parto ocurre aproximadamente 38 semanas después de la concepción, 40 semanas desde el último periodo menstrual normal de una mujer. Imagino a un ser vivo en el vientre de una mujer. El único mundo que conoce está lleno de agua y oscuridad. El mundo del feto es similar a la tierra primigenia como lo describe en Génesis capítulo 1 versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él no sabe nada de lo que está pasando afuera, a pesar que muchas personas están esperando que nazca, que salga al nuevo mundo. Un día, de repente el agua a su alrededor se está drenando rápidamente y un rayo de luz que nunca antes había visto se filtra en su mundo y una energía poderosa lo saca. Él tiene miedo de este cambio repentino. Para él es como el fin del mundo. Sin embargo, no puede resistirlo. En el preciso momento en que sale de ese mundo cómodo del que ha estado viviendo hasta ahora, lanza un fuerte grito, probablemente pensando que va a morir ahora. Pero, como todos sabemos, él nace en una nueva etapa de la vida, un bebé, un ser humano. Independientemente de este conocimiento incorrecto del feto, hay una nueva etapa de la vida humana en el hermoso mundo de la luz, que dura mucho más tiempo que la primera etapa de la vida. Nosotros que vivimos en la tierra sabemos que es verdad. Cuando un hombre muere, otros lo lloran porque piensan que esta persona murió o llegó al final de su vida. Pero, ¿esta persona realmente murió o se mudó a otro mundo? ¿Quién sabe? Malinterpretamos nuestra muerte física como lo hace un bebé al nacer. Si creemos en los testimonios de la Biblia y en las enseñanzas de Jesucristo, sabremos que nuestra muerte física no significa el fin de nuestra vida, sino el punto de partida de una nueva etapa de la vida eterna.
Ahora, si crees en la palabra de Dios, te darás cuenta de que hay tres etapas de la vida humana. La primera vida, feto, en el útero de la madre, 9 a 10 meses. La segunda vida, en la tierra, 70 a 80 años o 120 años. La tercera vida, en el cielo eterno. La condición de la primera etapa de la vida es esencial para la calidad de la segunda etapa de la vida. Asimismo, la calidad eterna de la tercera etapa de la vida se decidirá por lo que creas y hagas durante la segunda etapa de la vida. Nuestro Señor Jesucristo experimentó él mismo la primera y la segunda etapas de la vida y continúa viviendo la tercera. Él nació de una mujer, vivió como un hombre y murió como tal, pero fue resucitado de entre los muertos por su Padre. Ahora está viviendo una vida eterna y completamente divina. Su curso de la vida será seguida por muchos. ¿Qué debemos hacer entonces? 1. No entregarse al deseo de la riqueza mundana, sino prestar atención a la palabra de Dios, escucharlo y obedecerlo. 2. Dirige la dirección de tu vida hacia Dios y síguelo. Arrepentimiento. 3. Instala a Jesucristo, quien es el poder y sabiduría de Dios, en tu vida a través del Espíritu Santo, y luego deja que Él viva en tu cuerpo. Gálatas 2:20. Me gusta cerrar mi mensaje con algunas palabras de bendición de la Biblia en lugar de decir adiós. Están escritos en Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Proclamaré estas palabras en hebreo, el idioma original del Antiguo Testamento. Yevrecha Adonai veshmrecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Isa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom.